El Global Youth Leadership Forum prepara su quinta edición bajo el tema Hacia un modelo de globalización sostenible para el siglo XXI, inclusión económica y sostenibilidad. Saludo esta tarde hasta España Jacobo Pombo García, el expresidente de este Foro Global de Liderazgo Juvenil. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti allá en España. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lucero. Muchísimas gracias y muy honrado de poder estar aquí en tu programa y compartir algunas ideas sobre esta edición del foro. Oye, estamos hablando del mayor encuentro internacional de jóvenes líderes para el análisis, debate y también discusión de los principales retos del mundo. Estaremos escuchando propuestas importantes de los jóvenes ante estos cambios que nos trae la pandemia. Cuéntanos. Sí, la verdad que el foro cumple su quinta edición. Es un foro que está impulsado bajo la presidencia del Patronato de Honor de Su Majestad el Rey de España, don Felipe VI, y está impulsado por Naciones Unidas a través de UNODC, el Banco Mundial a través de su Dirección de Educación Superior, la Comisión Europea y el Gobierno de España. Y en esta quinta edición justamente íbamos a hablar sobre hacia un modelo de globalización sostenible para el siglo XXI. Hemos previsto antes de toda esta crisis global que estamos viviendo, pero se hace más vigente que nunca, tratar de encontrar soluciones globales para problemas compartidos y encontrar un modelo verdaderamente sostenible para dar respuesta a los desafíos globales como esta pandemia. Con lo cual sí que esperamos contar con un perfil de ponentes de altísimo nivel y con una generación de líderes jóvenes que obviamente este año en número se verá restringido por el problema de la pandemia, pero que como vamos a incorporar también la posibilidad de seguirlo a través de las redes sociales y de las distintas oportunidades de la tecnología, esperamos que sea muy participativo y que trate de darnos un poco de luz ante este momento tan complicado que estamos viviendo. Jacobo, la crisis económica puso en evidencia la salud y económicos más vulnerables. También se ha generado mayor pobreza en el mundo y mayor desigualdad. Este año el foro habla justamente de la inclusión económica. Sí, vamos a tratar de analizar principalmente cuáles son los principales mecanismos que han fallado desde el punto de vista de un concepto de cooperación global, de globalización mucho más integrada y mucho más cooperativa. Y los tres aspectos que están mencionando son justamente los que yo creo que vienen a condicionar el mundo que viene después de esta pandemia. Hay dos factores fundamentales, como es la aceleración de los procesos tecnológicos y de digitalización. Y el segundo gran tema al que creo que hay que prestar atención es la cuestión de la desigualdad. Esta pandemia viene a ahondar todavía más un fenómeno que ya veníamos viendo desde hacía tiempo, que es la brecha que se abre entre las personas más cualificadas y las menos cualificadas, zonas rurales y urbanas y entre países. Con lo cual vamos a tratar de analizar un modelo de economía inclusiva, como habían definido ya las grandes corporativos multinacionales antes incluso de esta pandemia, de los últimos 2 o 3 años, y pivotemos todos los debates en torno a 3 puntos que son los que la Unión Europea ha definido como los anclajes de la recuperación económica de la Unión Europea. En primer lugar, es un modelo de economía que han llamado economía de las personas, que es un concepto de economía inclusiva. En segundo lugar, la transición ecológica o el Green Deal, un acuerdo de economía verde y un acuerdo para tratar de conseguir todos los compromisos en materia medioambiental que la comunidad internacional había definido en los últimos años, tanto en el COP25 recientemente celebrado en Madrid, como desde el COP21 con el Acuerdo de París. Y la tercera gran pata es la digitalización, es cómo la tecnología va a ayudarnos en muchos factores, pero obviamente también tenemos que prestar atención y tratar de ver cómo paliar el impacto que puede generar este cambio tecnológico en los sectores más vulnerables de la sociedad. Como en el encuentro hablamos de que participan jóvenes, quienes este año han enfrentado retos importantes como el de salud y también pérdida de empleos. Te pregunto qué papel consideras que juegan los jóvenes para la recuperación económica mundial después de la pandemia. Yo creo que los jóvenes juegan un papel central y cuando pensamos en las generaciones de jóvenes tenemos que entender también que probablemente nos encontramos ante un rango generacional o una generación de jóvenes que han sufrido dos de las peores crisis económicas que ha sufrido el mundo en su historia. Y estoy hablando de la crisis económica desencadenada tras la caída de Lehman Brothers en el año 2008 y esta crisis que todavía está por ver cuáles son sus consecuencias y además que está siendo tremendamente asimétrica, que es la crisis del coronavirus. Con lo cual yo creo que los jóvenes tienen un papel central a la hora de encontrar soluciones para tratar de salir
esta crisis, pero también es muy importante la coordinación y por eso nosotros lo que tratamos es de consolidarnos como un foro de diálogo intergeneracional para que las administraciones públicas o los gobiernos que están actualmente en funciones, el sector privado, los grandes corporativos internacionales que tienen una capacidad económica tremenda y que tienen una capacidad de condicionar las políticas impresionante, y la sociedad civil puedan llegar a acuerdos y reconfigurar ese pacto social que haga de la salida de esta crisis mucho más sostenible y que haga que el modelo económico sea mucho más integrador y mucho menos desigual. Por último, te pregunto, ¿cuáles son las características de los líderes que actualmente conforman este proyecto? Nosotros generalmente contamos con líderes tanto del sector público como del sector privado. Más que jóvenes, son líderes jóvenes. No, más que jóvenes líderes, o sea, gente que ya está en puestos de responsabilidad, secretarios, subsecretarios, diputados, alcaldes, gobernadores en el ámbito de la política pública o personas ya con puestos de responsabilidad en el ámbito del sector privado o incluso emprendedores que hayan desarrollado de una manera exitosa su carrera y les llamamos y les invitamos a todos a sumarse a ese gran esfuerzo. Porque creo que hay una nueva generación de líderes que tienen una gran conciencia social, que tienen un gran entendimiento de los desafíos que enfrentamos y están dando respuestas enormemente inteligentes, con lo cual creo que conjugar esa experiencia y ese conocimiento que tienen las personas que nos han traído hasta aquí con la gente que tendrá que tomar las responsabilidades en los próximos años es tremendamente enriquecedor. Y en el caso específico de México, la verdad es que desde la primera edición hemos tenido una participación muy activa de los líderes jóvenes mexicanos y también de empresarios y de políticos mexicanos, y creo que México tiene un potencial espectacular. Creo que la formación y capacitación de las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos es impresionante, la conciencia social y el compromiso con el país llama verdaderamente la atención y le auguro un futuro muy brillante a México precisamente por esa nueva generación de líderes tremendamente preocupados, pero sobre todo tremendamente formados, pero sobre todo tremendamente preocupados por el futuro del país. Bien, Jacobo Pombo, gracias por esta comunicación. Estamos atentos a este encuentro internacional de jóvenes líderes para el análisis, debate y discusión de estos temas que nos trae la pandemia. Si nos permites, mantenemos el contacto, lo platicamos después para que nos cuentes las conclusiones. Cuídate mucho, un saludo grande hasta España. Muchísimas gracias, Lucero, un placer y ojalá podamos verte pronto por aquí. Gracias.